¿Qué pasa, gentiles? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zopeblogs. Bueno, como podéis ver, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un devocional. Aquí tenéis cómo hacer un devocional de Zopeblogs. Antes de empezar cómo hacer un devocional, os voy a explicar qué uso para hacer un devocional. Lo primero de todo, sobre todo, un lápiz. Yo soy mucho de lápiz. Luego utilizo estos dos rotrings para los títulos y ya está. Sí que es verdad que cuando me gusta hacer algo más creativo, que quizá luego os enseñaré, uso el Tombow, o cuando me gusta hacer una lectura más extensa de la Biblia, a veces subrayo con estos 4 subrayadores, que son súper chulos. Os dejaré en la descripción para que los podáis comprar por Amazon, o en alguna librería o lo que sea. Pero como hoy vamos a hacer un devocional, pues vamos a usar esto principalmente. ¿Qué más uso? Tengo mi Biblia, una nueva versión internacional, versión peninsular, en la que Jesús habla de tú y no de usted, cosa que por la zona en la que vivo me es más fácil conectar con la palabra, pero no tengo nada en contra de que Jesús hable de usted. Si hay gente que le es más fácil conectar así con la palabra, adelante. Entonces esta es mi Biblia. Y luego una libreta para los devocionales. Una libreta que uso exclusivamente para los devocionales. No la estrené hace mucho, pero ves, aquí pongo el título, fecha y os voy a enseñar cómo hago yo un devocional. Pues allá vamos. Pues lo primero de todo, yo hago un devocional tal y como mi mejor amigo me enseñó, y lo primero que vamos a hacer es escoger un texto. Normalmente un texto corto, suelo coger un texto entre 3 y 7 versículos, ¿vale? Son estos textos que están aquí como con titulillo, ya vienen preparados, suelen ir muy bien. Entonces lo que hago es coger un texto entre 3 y 7 versículos. El que he escogido esta vez es Mateo 9, del 35 al 38. Entonces lo primero que hago es coger el rotring y apuntar la cita bíblica del texto que he escogido para hacer este devocional. En este caso Mateo 9, 35, 38. Y apunto también la fecha, 4 de mayo del 2017, para empezar el devocional. Entonces lo que hago básicamente es leer el texto primero de todo el texto entero. El texto dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo Jesús a sus discípulos. Rogad por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y una vez he leído el texto completo, los 4 versículos, lo que voy a hacer es leerlos versículo por versículo e ir desgranando el texto. Por ejemplo, versículo 35, apunto lo que Dios me quiere enseñar o lo que Dios me dice en este versículo. No sé, puedo sacar enseñanzas, pero de este texto explícitamente. Qué personajes aparecen, qué cosas voy viendo, o igual me hace pensar en un versículo, o Dios me quiere enseñar algo específico. Es sobre todo qué me quiere enseñar Dios ahora a mí con cada palabra de este texto. Según mi situación, mi realidad, puedo ver unas cosas o puedo ver otras. Y voy desgranando el texto y en cada versículo apunto las enseñanzas que Dios me da hasta que tengo una explicación de cada versículo. Bueno, pues como podéis ver, ya he terminado el devocional. Lo siento porque se me acabó la batería y no me di ni cuenta, pero aquí en la parte de la izquierda de la libreta podéis ver cómo el texto ya está desgranado, y en la parte de la derecha podéis ver cómo también he hecho un poco de devocional. He puesto un título concorde al texto y 5 frases que me ayuden a explicar y a resumir el texto, pero de una manera aplicativa, es decir, de una manera que pueda transformar mi vida y cambiar algo de mi realidad y mi situación, algo que me enseñe y que no solo se quede en la superficie de la palabra. También, después de hacer estas 5 frases que resumen el texto, lo que he hecho son 3 otras frases que son ¿qué dice Dios Padre?, ¿qué dice Dios Hijo? Y ¿qué dice el Espíritu Santo? Esto es un poco raro porque no siempre aparecen en el texto los 3, a veces solo aparece 1 o 2 o 3 o a veces ninguno, como en el libro de Esther. Pero se puede hacer según las funciones que tienen cada una de estas personas de la Trinidad. Por ejemplo, el Padre tiene una función más de crear, planificar y está muy relacionado con el amor. El Hijo tiene más una función de sacrificio, de venir aquí, el plan de salvación, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer la obra que hay en nosotros.
en este texto en concreto, Dios me decía que su deseo era enviar más obreros a la mies para poder expandir su reino. El Hijo me decía que Él era el ejemplo del obrero que yo debía ser. Y el Espíritu Santo que era el que me capacitaba para llegar donde yo no podía llegar. Una vez hemos terminado con esto, hacemos otra cuarta frase que es ¿qué me dice Satanás? A pesar de que esto es la palabra de Dios, en Lucas 4 podemos ver cómo Satanás usa la palabra de Dios para tentar a Jesús. También lo puede hacer, y de hecho lo hace con nosotros. Muchas veces leemos la palabra de Dios y hay cosas que no nos creemos o mentiras que Satanás quiere que nos creamos que no somos capaces. Es bueno buscar en la palabra un texto que contradiga cualquier mentira que Satanás puede decirnos, porque la palabra de Dios usada por Satanás ya no es la palabra de Dios. A mí Satanás me decía que si no era capaz de orar, ¿cómo iba a ser capaz de ser un obrero? Pero Dios me decía en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y también me decía Santiago 5:16, confesaos las ofensas unos a otros. También hacemos una última frase que es ¿qué enseña en general este texto? O sea, ¿cuál es la moraleja de este devocional? Y era que Dios anhela que trabajemos para Él y ayudemos a cubrir las necesidades que están a nuestro alcance. Un texto que lo respalda es 1 Corintios en el capítulo 12, el texto de los dones. El versículo 7 dice que a cada uno de nosotros, es decir, a todos, se nos ha dado una manifestación especial del Espíritu. ¿Para quién? Para el bien de los demás. Ese texto me ayudaba a ver que Dios quiere que todos nosotros seamos obreros de su iglesia. A continuación os dejaré las 5 frases que yo escribí para que las podáis tomar como ejemplo de cómo hacer 5 frases que resuman este texto del devocional. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo con tus amigos, no olvides hacer un devocional con cuanta más gente mejor, porque podéis nutriros unos a otros de algo que tú no ves, otro puede ver, o algo que tú ves, otro no lo puede ver. Y recordad que nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Zope Vlogs. ¡Un súper abrazo!